Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Entre Mentes. Yo soy Samuel y esta es mi esposa, la hermosísima Bélgica Guerrero, psicólogo clínico. El Gracias. día de hoy, de nada, el día de hoy nos encontramos de nuevo en Bicafé, el mejor lugar para grabar nuestro podcast, gracias a los amigos de Prende Stream. Y como les prometí en el episodio anterior, hoy tenemos uno bien fuerte, bien picante, bien interesante y muy importante, que es los narcisistas en las instituciones, específicamente los narcisistas en las iglesias. Hoy vamos a hablar de experiencias personales, de observaciones y bueno, de todo lo que tenga que ver con los narcisistas que aparecen en estos sitios donde quizás no los esperaríamos. Bélgica, ¿por qué aparecen los narcisistas en las iglesias? Los narcisistas están en lugares o buscan lugares donde sean resaltados, donde tengan liderazgo. Existen estudios, Samuel, donde los narcisistas o los psicópatas se encuentran los clasifico, porque esto que voy a decir los va a asombrar también. Instituciones religiosas, curas, sacerdotes, pastores de iglesia, psicólogos, psiquiatría. Hemos tenido uno de los psicópatas mayores aquí en Venezuela, que es el mundo chirino. Por eso está el libro Sangre en el diván, que describe lo que hizo este hombre. Y ellos van a estar allí porque va a haber personas vulnerables, con necesidades, y ellos están ahí como esa figura, mírenme, y donde pueden usar, controlar y manipular Porque el narcisista siempre busca figurar, ¿no? totalmente. Y tener la atención y el dominio, más allá de la atención, el dominio de la vida de una persona. Y bueno, sabemos que en ciertas instituciones, como son las iglesias, por ejemplo, que también puede ocurrir de repente en un instituto público, ¿verdad? Como por ejemplo una casa hogar, también pueden aparecer estos personajes por eso mismo, que tienen la capacidad de conseguir gente vulnerable, ¿no? Y ahí es el punto, Samuel, que donde yo te explicaba que muchas veces hay una carencia de empatía, no hay empatía. Y también fingen tener empatía, porque en estos lugares deberíamos ser personas empáticas con un don, con amor al prójimo. No, ellos no tienen amor al prójimo. Ellos están allí para lograr un fin y donde puedan controlar a las masas. ¿Y qué mejor que una iglesia? Ujú, exactamente. Y también esto les permite como lavar su imagen pública, ¿no? Que es algo que los narcisistas se preocupan mucho, que es la típica frase de sol para la calle, oscuridad para la casa. Sí, ellos van a tener o esperan que lo sostengan con una imagen pública y con personas morales, ética, Dios, el servicio, el amor, todo esto. Sí, estas personas que no son empáticas van a tratar de parecer empáticas siempre y cuando les resalte el ego y los resalte públicamente. Sí, por supuesto. Y este punto, Samuel, gracias primero por la oportunidad. Y yo quería tocar este punto desde hace mucho tiempo. Me preparé, estudié, me capacité, porque sé que es un tema que a muchos líderes les va a parecer como que si soy una oveja descarriada, hablando mal de la iglesia, no. Mi experiencia en la iglesia desde muy pequeña, reconozco muchos líderes de iglesias con amor, con vocación, gente especial con un don de servicio y amor al prójimo. No quiere decir que en todas las iglesias exista esto. Sin embargo, creo que es necesario escuchar estos temas, primero por la salud mental de aquel que acude a una iglesia con una necesidad de ser sano, salvo, respetando las tendencias religiosas. Pero es importante resaltar esto, no hago esto para enjuiciar, sino porque es mi trabajo, porque lo veo en el día a día. Es una estadística y como siempre digo, mi experiencia tal vez pueda ayudar a otros. Exacto. Y bueno, cuéntanos un poquito de el contexto de tu experiencia. Ya vamos a tocar propiamente lo que fue tu vivencia con un líder de iglesia narcisista que no fue un pastor. Ya vamos a tocar eso, pero primero cuéntanos un poquito, pon a la gente en contexto de por qué estamos hablando el día de hoy de los narcisistas en la iglesia, dónde viene tu historia con la iglesia, cuál iglesia específicamente estamos hablando. Bueno, no voy a hablar puntos de la iglesia, ¿ok? Pero crecí en una iglesia cristiana desde muy pequeña, desde los 9 meses. Mi mamá pues me llevaba a la iglesia y mi mamá una mujer de fe con el amor y el don de enseñar, de ayudar, el don de servicio y fui creciendo. Mis inicios dentro de la iglesia no fue, en mi infancia no fue narcisismo, o sea, yo no vi un líder narcisista. Viene luego de los 20 años que decido cómo estudiar o estar en una célula y no era yo nada más. En total puedo contar de 14 a 20 personas que estuvimos allí
Al inicio fue una necesidad. Te comentaba en el programa anterior que mi hermano tenía el diagnóstico y obviamente en ese momento yo no busqué ayuda psicológica, ¿ok? Solamente vi el diagnóstico y me refugié en Dios para sanar. Y esto pasa cuando un narcisista sabe que alguien tiene una necesidad, una debilidad o un trauma. Listo, aquí tengo otra fiel para mí, porque yo me voy a presentar como esa figura redentora o salvadora o un maestro. Y dentro de mí había una necesidad de ser enseñada, había estudiado, yo soy una persona que en la iglesia tuvo una asociación civil sin fines de lucro, di clases, y yo recuerdo que ese día que yo conocí a esta persona, mi hermano estaba vivo y me había dicho que iba a atentar contra su vida y yo llegué a la iglesia llorando. Y esta persona me escuchó al inicio porque te seducen con palabras, con miel, ¿sí? Y van ahí a tu necesidad. Y yo me quedé porque era una joven con necesidad de ser enseñada, consolada. Eso fue mi inicio. ¿Por qué? Porque no había como mi reconocimiento, mi hermano no estaba dentro de la iglesia, entonces la figura era de maldad fuera de la iglesia. Pero ¿quién va a pensar que dentro de la iglesia había una persona con rasgos y diagnóstico narcisista? Muy fuerte. Es como que ya tenía el nido ya previamente hecho en ti, hablando ya del trauma con el que venías de tu hermano, y también tenía un nido hecho perfecto que era la máscara que le aportaba a la iglesia a esta persona. Totalmente. O sea, el narcisista siempre busca usar una máscara, correcto, una máscara social. Sí, y es como un camaleón. Porque él se va a rodear, ella estaba rodeada, era mujer, es mujer, estaba rodeada de líderes. Sin embargo, ahora desde que lo estudio, desde que me gradúo, desde que salí del abuso, yo podía ver que ella no era muy querida, porque no puedes engañar a todo el mundo totalmente, ¿ok? Ni todo el tiempo. Ni todo el tiempo. Aquí personas, habían líderes que veían lo que ella hacía y tal vez alzaban su voz, pero como esta figura era de autoridad, eh, engañó, ¿ok? Al pastor y a muchas personas. ¿Qué parte de la estructura de la iglesia, en este caso la iglesia cristiana evangélica, qué parte de esa estructura se presta para que una persona narcisista se pueda anidar allí? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de una institución pública, cuando una persona llega a ocupar un cargo, sabemos que es porque esa persona tiene un currículo que presentó o una palanca que la pusieron allí en el cargo. Pero una iglesia es distinta, la iglesia no se maneja propiamente por currículos. La iglesia se maneja por ministerios. Entonces está el ministerio de adoración. Esta persona estaba en adoración y alabanza al inicio. Luego fue maestra, pero no tenía un cargo en la iglesia. Habían otros maestros y como estas personas rompen la norma, ella tuvo una célula creada por ella misma porque no pertenecía a la institución. Y si algún cristiano me está escuchando o un cristiano evangélico, pues ella estaba como los términos, ¿no? Estaba en desobediencia, porque básicamente ella no pertenecía al ministerio. Estaba en el ministerio de adoración y alabanzas, pero luego ella tuvo una revelación de Dios donde ella tenía que enseñar a este grupo de personas, pero no tenía una institución hasta ahora. Y también esta persona rodaba de iglesia en iglesia. ¿Ok? Porque al momento de conseguirse con la autoridad y la frenen, el malo es la autoridad y ella es un llamado de Dios por el servicio y el amor hacia las personas y las almas. Ok, fíjate, esas palabras que estás usando son bastante importantes porque hay un manejo del lenguaje dentro de las iglesias con el cual una persona con intenciones para nada buenas puede utilizar para escudarse, para esconderse y para justificarse, ¿no? Háblanos un poco de ese lenguaje que se puede usar o que puede usar un narcisista para meterse por debajo, para causar división, etcétera, etcétera. Excelente. Dios me reveló. Yo soy profeta, soy maestra de la palabra. Y esto nada más es un nombre que ellos dan, en el caso del narcisismo, para justificar y para controlar. Otro punto, Samuel, que quiero resaltar es que estas personas que se fueron acercando a esta líder, todos tenían unos antecedentes. Había homosexualidad, ¿ok? En sus vidas, en su pasado. Eh, Unos no tenían padre, otros no tenían madre. En el caso mío, era huérfana. Otros tenían hogares disfuncionales y este es el nido perfecto para colarse, porque ve lo vulnerable de esta persona. Entonces ella tomó a estas personas víctimas, incluyéndome,
Y una de las características principales de esta persona, que lo hemos hablado ya, es empatía. Eran personas altamente inteligentes, con dones, hablando pues en el término eclesiástico, con dones, con servicio, con amor. Yo no creo que estos jóvenes, en aquella época que éramos jóvenes, había una persona ni con una patología, ni con un antecedente de mala conducta, sino de traumas, necesidades. Y yo que ahora lo puedo observar como psicólogo, gente altamente brillante y hermosa, que es lo más doloroso. Y esa persona lo sabía. Sin embargo, agarraba la debilidad de cada uno. Ok, exacto. Ahí buscan anidarse, como estaba usando la palabra anteriormente, buscan anidarse en cierta forma en las debilidades de estas personas, ¿correcto? O en los sitios donde estas personas no se sentían agradables, no se sentían bien, no se sentían quizás aceptadas, Aceptado. como es el caso de esta persona que estaba hablando, donde había una presencia bueno, había, como dices tú, una homosexualidad, y de repente esto dentro de una iglesia cristiana evangélica no está Iba a bien ser visto. Iba a sentenciado. ser sentenciado, iba a ser enjuiciado. Bueno, es un tema bastante complejo y no viene propiamente al caso profundizar en ello, pero fíjate, se acercó o se rodeó, buscó rodearse de personas que tenían una necesidad que ella pudiera tratar de llenar de una manera. ¿Cómo llenaba ella esas necesidades o cómo se aprovechaba de esas Usó la necesidades? palabra, usó su conocimiento. Como hablábamos anteriormente, estas personas maquinan todo, son observadoras, tienen una inteligencia increíble solamente para el mal. Y ella vio cada necesidad. No voy a exponer todos los casos, pero recuerdo una chica que tenía un diagnóstico de esquizofrenia, eh, y bueno, una vida bastante fuerte. Y esta persona nos las presenta, la trae al grupo, y tiempo después, cuando ya la mayoría de estas personas que estoy nombrando aún se enjuician, aún sienten culpa. No todos están conscientes, no todos están claros. Pero tomando ese punto, esa persona ya tenía un diagnóstico y ya le ofreció restauración de su alma, sanidad, incorporación a un grupo. Y esta persona comenzó a dar cambios. Y esta es la parte más que me llama la atención. Daban cambio porque obviamente su fe estaba en algo superior y el daño psicológico que persona dejó no lo notaban, ¿ok? Entonces ella sabía. En mi caso, y así voy a hablar claramente porque es mi vida, ella vio la carencia, yo no tenía madre y mi padre estaba enfermo, supo saber, supo, mejor dicho, cómo meterse en mi mundo, pero yo fui muy cuestionada y esta persona utilizaba esto, Samuel, era increíble. Había una de esas chicas muy queridas, una amiga, y ella me decía: "Bélgica, fulana es homosexual, es lesbiana". Pero, ¿qué sucedía? Yo no fui una persona que sentenció a la gente. Y yo decía: "Bueno, okey, Dios la puede restaurar, equis, o esa es su decisión". Y ella me decía: "Sí, tú ves que ella usa franelas de cuadro", yo nunca voy a olvidar. Entonces ella es lesbiana. Mm. Y a su vez le decía a esa persona que yo era mala, manipuladora, controladora. Y entonces ella utilizaba mentiras, porque es proyectivo, y todo esto era ella, y lo iba depositando. Ya los homosexuales, habían 3 chicos con tendencias homosexuales, que esto fue lo más dantesco. Le decía a otra persona: "No te puedes juntar con fulano porque él tiene un demonio de homosexualidad". Y esta persona trabajaba para esta narcisista y me dice: "Bélica, estoy confundida". Ella me dice que no me puedo juntar con fulano y fulano porque tienen un demonio de homosexualidad, y esta persona abrió un día la oficina y este muchacho le estaba haciendo unas trenzas a esta narcisista. Vamos a ponerle señorita mal, señorita del mal, ese nombre. Y ella decía: "¿Qué es esto?". Entonces es muy macabro. Ahí es donde entran las dualidades, las contradicciones y el mismo gaslighting que ya hablamos en el capítulo Y anterior. poner todo el mundo en desacuerdo. No practico lo que digo, Sí, y ¿sí? proyección, porque tal vez esta persona, ahora que estoy adulta y lo estudio, posiblemente la que tenía una distorsión a nivel sexual y conductual y identidad era ella. Así que ella podía tener tendencias Sí, homosexuales, pero lo reprimía. lo reprimía, lo escondía y lo proyectaba en otras Sí, personas que no totalmente, necesariamente. totalmente, totalmente. Y bueno, hay mucho, mucho cuento, ¿no? Pero las cosas que más me llamaron la atención, hay 2 personas por intento de suicidio. En una oportunidad Dos pasó el personas, tiempo disculpa, dos personas de este grupo, de este de este grupo de grupo amigos, de de amigos. compañeros de iglesia Sí, que tuvieron momentos tan oscuros en su vida que claro. intentaron.
porque lo manipulaba, tú eres malo, no estás cumpliendo con la palabra de Dios, eres malo. Algunas personas, ella decidía con quién casarse, ¿ok? O sea, por ejemplo, un chico decía, hermana, tengo esta novia, no, ella es mala, ella está endemoniada, ella tiene un espíritu de seducción, ella es lesbiana, porque acá había un tema muy fuerte con la identidad sexual, ¿ok? Entonces, claro, esta era la proyección Ella siempre sacaba a relucir algo con el sexual, lesbianismo. económico Ujú. y hablaba de que la gente era hipócrita. Es su proyección. Exacto. Y esta persona, recuerdo, en cuarentena, un grupo de amigos, ya habíamos salido de este grupo, esta persona se fue del país y se llevó a unos jóvenes, ¿ok? Con ella. Y yo recuerdo que en esa oportunidad la chica me dice, quiero un novio, tengo un novio, se lo presentó porque era su maestro, yo salí de esto. O sea, cuando yo vi todo lo que sucedía, yo salí, busqué ayuda psicológica y ellos me sacaron del curso, porque es una secta, esto era una secta. Y yo recuerdo que esta chica me llama en una crisis y me dice, Bélgica, le presenté a mi novio, a la maestra del mal, y ella me dijo que yo tenía un demonio de seducción, y esta muchacha, como horas después, intentó quitarse la vida. Y esto es delicado. Y siempre te he dicho, Samuel, esa persona pisa Venezuela y yo la voy a denunciar. Y yo sé que ella puede ver esto. Ojalá ¿Y que lo vea. cómo? Ojalá que lo vea. Ojalá que lo vea. Y ojalá que las víctimas que aún se sienten culpables lo puedan ver. Esta persona dañó la identidad, dañó la fe. Y Samuel, en estadística, pocos se han recuperado, pocos tienen una vida saludable, pocos tienen una vida en bienestar porque el daño psicológico fue traumático. Y todavía estas personas dudan de lo que ella hizo. Dudan de lo que vivieron también. Totalmente. Porque eso es una de las cuestiones que, como lo hablamos en el capítulo anterior, uno de los daños que más quedan en las víctimas de narcisismo es que ellos dudan constantemente de lo que le hicieron y de cuál es el grado de responsabilidad tienen. Porque también está la otra parte que es cómo permití yo tanto tiempo esto y autoenjuiciarse, nunca querer de repente poder salir de ese ciclo de De trauma, violencia sí, sí, de psicológica. ese ciclo de violencia psicológica, porque bueno, cómo permití tanto tiempo. Sí. Yo recuerdo en una oportunidad, una de esas personas es mi gran amiga, y ella lo puso en contra. Y yo agradezco tanto a mi amiga tener tanto criterio y conocerme personalmente. Mi amiga tuvo un diagnóstico, todas la ayudamos para su operación. Recuerdo que la maestra del mal se me acerca y me dice, fulana de tal se va a morir porque ella no obedeció mis órdenes y porque yo la ayudé económicamente. Eso para mí fue un choque y yo dije, pero ¿qué es esto? Y comencé a despertar. Y yo senté a mi amiga enferma, la habían operado y decía, ¿cómo mi amiga va a desobedecer? ¿Qué es esto? Y tiempo después mi amiga hace una comida para poder agradecer lo de su operación y esta persona estaba al frente. Y esta persona dijo, gracias, qué bueno que Dios te dio una oportunidad de vida. Y cuando nos fuimos de ahí, la maestra del mal me dice, se va a morir porque es una pecadora y tiene un espíritu de adivinación y de seducción. Esta persona es mi mejor amiga. Y yo rompí esto y dije, mira, yo necesito hablar contigo. Y ahí comenzamos, mensaje por mensaje, Samuel, a ver todo lo que esta persona decía de cada uno. Y yo tenía espíritu de seducción, yo tenía, me entero actualmente que en muchos lados yo era lesbiana. Entonces es muy cómico esta parte cómica para ponerle azúcar a este Marca. acidez que me decía que esta persona dijo que yo era lesbiana en muchos lados, en muchas iglesias o en lugares donde ella iba. Y entonces muchas personas se me han acercado actualmente y me dicen, siempre he orado por ti. Yo, porque yo era lesbiana. Gracias por ver por mí, ya me casé, no soy lesbiana. Qué bueno que esta persona decía todas estas cosas y la gente oraba por mí. Al menos alguien oraba por mí para convertirme, ¿no? O sanarme el lesbianismo, que no tengo lesbianismo con mucho respeto de las personas que tienen una homosexualidad. Entonces, imagínate el caos que dejó esta persona. Y recuerdo que mi amiga y yo nos sentamos y comenzamos a revisar y todo era esto. Me recuerdo un mensaje que nunca voy a olvidar. Yo ayudaba a la mamá de esta persona económicamente. Yo he trabajado desde muy pequeña y me decía, trabajas mucho. Tu ego es el trabajo. Deberías dejar de trabajar. Yo mantenía una casa, o sea, como tú me dices a mí que no trabajes. Y yo mandaba mercado, no puedo decir todo lo que hace, lo que la mano derecha no diga lo que hace la izquierda, pero yo ayudaba. Lo único bueno que yo podía tener en esta vida es que ayudaba económicamente a alguien. Y recuerdo que mi amiga me dice, ella me dice que tú no ayudas a su mamá. Cuando yo reviso un mensaje mío, gracias por ser la única, la maestra del mal, que ayuda a mi mamá.
Cuando las dos nos sentamos, ahorita mi amiga dice siempre, y yo agradezco a la vida, a Dios, que mi amiga siempre supo quién era y siempre estuvo en silencio. Y ahorita me dice, siempre supe quién eras. Y de todo ese grupo, ella siempre supo quién era. Y sabe, Samuel, que actualmente yo veo a estas personas y los veo sobrevivir o los veo salir y me enorgullece y me da alegría porque a pesar de que ellos pueden creer algo de mí, yo nunca creí absolutamente nada de lo que esta persona decía. Nunca, nunca. O sea, recuerdo hace unos años que la mamá de una de estas personas, de este chico con tendencia homosexual, me escribió y yo tengo el mensaje en Facebook donde me decían, Bélgica, ¿cómo estás? Soy fulana de tal, soy la mamá de fulano de tal, y yo tengo 3 años, 4 años que no veo a mi hijo. Eso es un secuestro. Este muchacho no tiene redes sociales. Este muchacho se fue con la maestra del mal. Yo digo a la secta. Y mi preocupación es qué es de la vida de ese hombre. ¿Cómo esta mujer lo separa de su madre? Es macabro. Es macabro. Por eso, si ella me está escuchando, tú llegas a Venezuela y tú te vas a enfrentar a la justicia, porque los daños psicológicos y los intentos de suicidio deben ser juzgados. Ciertamente. Cuéntanos un poco de, vamos a seguir con esta parte de las experiencias personales, las cositas que te hacía, las cositas que te hizo, las Las vivencias, cositas, las cositas, sí. No, suavizando. no, en este caso las cositas, los pequeños detalles. Después hablamos de las cosas más grandes, pero ahorita los pequeños detalles que en algún momento no levantaron ninguna alarma, pero que te das cuenta iban sumando. Sí. ¿Qué pasa, Samuel? Como siempre lo digo, ella hace una proyección y obviamente detrás de todos estos chicos inteligentes, brillantes, pero había unos antecedentes. En mi particular, yo no tenía la figura materna, había muerto. Y mi papá estaba bajo un diagnóstico y un hermano narcisista, o sea, mal para la foto. Y yo recuerdo que ella atacó 3 partes de mi vida, mi identidad y las relaciones interpersonales. Yo fui adoptada, yo fui amada, tengo amigos que me aman, amigos de todas culturas, amigos musulmanes, amigos ateos que me construí desde la infancia. Ella atacó mis amistades y mis relaciones interpersonales. Y recuerdo que mis mamás que me adoptaron, mis vecinas, ella las ponía en contra y me decía, ellas no te quieren tanto. ¿Y qué atacó? Yo perdí a mi mamá y mi familia, por la condición de mi hermano, me alejó, o sea, me alejé, mejor dicho. Ella atacó esto, ella atacó mis valores, mis preceptos, mis principios. ¿Qué atacó? Que soy una persona de lealtades, de amistades. Y yo te puedo decir, lo único bueno que yo sé de mí es que soy amiga. Ella atacó la amistad y me decía que era hipócrita. Cuando estudiamos a profundidad, ella es hipócrita, es mala. Entonces atacó mi parte económica, siempre he trabajado a los 16 años y me decía que yo tenía este tema de ego, cosas como se metía también con la alimentación. Había una extranjera en Venezuela que nunca voy a olvidar, novia de su hermano, y ella me decía a esta persona que era anoréxica, que esa persona era mala, que esa persona, imagínate, meterse hasta con un posible diagnóstico, la anorexia, que es algo tan doloroso, usarlo, ¿ok? Como para descalificar. Y lo que más me llama la atención, que en esa oportunidad ella dijo, Dios había revelado que esa chica no era la esposa de su hermano. ¿Sabes qué me llama la atención? Que su hermano está solo. Y esta chica, gracias a Dios, logró hacer su vida, está en su país natal y mira cómo desvirtuó, destruyó, dividió. Y una de las cosas que más usó era Dios me reveló. Cuidado cuando la gente te diga Dios me reveló. Dios no puede revelar una desgracia. Dios no revela que el ser humano es malo y que tú tienes que estar en contra de esa persona. Eso fue lo que empecé yo a ver, que lo que ella decía por su boca tomando la Biblia no correspondía a lo que, aquí hablo de mi fe, de lo que Dios me amaba, me mostraba, me enseñaba. Cuando hay una dualidad y no hay coherencia entre la escritura, estoy hablando en términos de iglesia, y la conducta de esa persona es un sepulcro blanqueado. Eso fue lo que yo pude ver. Claro, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, el caso de uno de estos muchachos que, como bien dices tú, entra en la iglesia buscando un refugio, un alivio, no acepta o no procesa o tiene un conflicto con su identidad sexual, ¿verdad?
y ella lo usa ese conflicto con la identidad sexual de una manera muy hipócrita, donde por un lado lo perverso. condena por ser homosexual y por otro lado lo manipula, Es el, es le, que le- le- le dice que lo puede cambiar y por otro lado dice, este muchacho no va a sí, cambiar nunca, es un eso fueron las homosexual, cosas. tienes que alejarte de él. O sea, es una conducta muy hipócrita, muy retrógrada, bueno, ni siquiera retrógrada, es muy hipócrita Y y muy, enfermizo. muy enfermiza y muy desagradable, ¿no? Esta persona, imagínate algo tan delicado como es la identidad sexual para una persona, y más con el contexto de estar adentro de una iglesia. eh, ¿Cómo pudo estar mentalmente esa persona? ¿Cómo estará mentalmente hoy en día? Imagino que nunca llegará a una aceptación, a un nada. Yo espero que en algún momento, yo me apego a que en un momento pueda darse cuenta si no se ha dado cuenta. Otro de esos jóvenes era un gran amigo mío, que bueno, tú me has visto de vez en cuando llorar porque eso es una de las partes que yo aún no sano totalmente y me estoy despojando aquí delante de ti, me estoy abriendo mi corazón porque era mi gran amigo. Y yo recuerdo un día él llorar y decirme, me alejé de ti y yo no entendía el por qué. Y a días después ella me decía, fulano de tal es mi mejor amigo. Y se estaban conociendo 1 año, 2 años, yo tenía más tiempo. Y fue doloroso porque mi amigo me entregaba cartas de amistad, o sea, era una amistad, yo dibujaba, pintaba con él, era mi compañero, lo presenté a mi familia como mi mejor amigo. Y ahora que él no me hable, y hace unos años intentó acercarse, y tú estabas ahí presente, yo agarré el teléfono y le dijo, mira, tú eres víctima de esta narcisista. Según el verbato de las demás personas, esta persona ahora es su pareja. Eso no lo sé y no puedo ponerlo en juicio, pero lo alejo de todos, porque el principio de estas personas, perdón, o el plan perfecto es alejar, ¿ok? Y recuerda también, Samuel, que lo hemos hablado, tú que estudias conmigo, existe una envidia patológica. Y yo antes, yo no quería usar el término, porque yo digo, ¿qué me va a enviar? Si ella es inteligente, es linda, es una bella persona, Pero fíjate, pero a mí, envidiaba tu relación, tu amistad totalmente, con esta persona porque dijo que totalmente. era su mejor amigo, sabiendo que era el mejor amigo Sí, tuyo. y no sé qué le diría ahora de mí. Mm. Y recuerdo que también hay monos voladores, ¿sabes el término, verdad? Sí, pero vamos a ilustrar a la audiencia de lo que es un mono volador. El mono volador son personas que ella usa para llevar y traer información. Dentro de ese grupo había una chica. Esta chica me imagino que también con sus procesos internos y la mandaba. Entonces era como su secretaria. Y esta secretaria lo que hacía era llevar y traer información. También esta chica tal vez pudo haber insertado esta envidia patológica, pero recuerdo que esta chica, que no creo que tenga un diagnóstico, en una oportunidad me dijo, yo siempre he hecho ejercicio, he estado en esto de cuidarme, ¿no? Y recuerdo que una oportunidad ella me escribe, no tendré, eso es que nunca lo voy a olvidar, yo no tendré el cuerpo que tú tienes. Y yo esas palabras son sembradas. Bueno, también me dio como, ay, gracias, el cuerpo que tendré, que tengo. Y me dijo, pero yo soy disciplinada, ordenada, tú no. Luego, esta persona me acusa, el mono volador, esta chica, que tal vez también me esté escuchando, ojalá que pueda salir de eso. Y me dijo, yo usaba pantalones anchos toda la vida. Y luego, bueno, uno va cambiando, usé un pantalón ajustado. Me dijo que yo estaba seduciendo. Y fue y se lo dijo a la maestra del mal y a la mamá del mal. Y esas personas me cayeron encima. Entonces, fíjate lo que sucede. Si la víctima tiene una tendencia envidiosa, con temas de autoestima, va a agudizarlo y se va a volver un esclavo de ella. Y los que no nos volvimos esclavos, los va a rechazar. Existieron dos de esos chicos, uno existe, el otro murió. Yo recuerdo que esa otra persona, lo puedo hablar públicamente, fue mi novio en esa etapa, ¿no? Este chico con un criterio muy sólido, muy inteligente. Nosotros terminamos nuestra relación y seguimos ayudando a la gente de la iglesia. Yo recuerdo que un día me quitó el habla y recuerdo que ella misma un día me dijo, fulano es todo esto, y yo no le creí, porque yo tengo mucho respeto de esa persona y tú lo sabes, Te yo dijo siempre cosas hablo muy malas de muy él. malas de mí que no sé qué era. No, no, de él. De él. Y yo decía, no le creo, es imposible, porque lo que yo conozco de él, de donde Dios lo rescató, de todo lo que él es, y yo lo veo ahorita casado, con hijos, y me alegra, porque yo sé dónde salió. Yo fui su amiga más que una novia. Y luego este chico se retira de mí
Y esta persona viene y me dice, él me vino a pedir perdón porque se retiró de la secta. Fue uno de los primeros que salió porque es un hombre muy inteligente. Aparte que era mayor que nosotros y éramos chamos, tenía como unos 10, 8 años mayor y un hombre muy sabio. Y me imagino que se desapareció de toda esta secta. Y recuerdo que ella me dijo, él vino a pedirme perdón y yo me escondí porque él no merece mi perdón. Imagínate primero pertenecer a una iglesia cristiana y decir, "Él no merece mi perdón". O sea, ya por ahí ves el nivel de hipocresía, de dualidad, De de patología. patología de esta De persona. psicopatología. Y bueno, todo esto, Samuel, como digo, en pos de que si alguien nos está escuchando y es víctima de esto, no dude, usted tiene un criterio. Dios es una cosa, la iglesia es una cosa y los narcisistas son otro. Sí existen. Esta narcisista, yo no la veo más en temas de estafa. Bueno, no conozco a profundidad. Sí le ayudaban mucho, era misionera, entonces ella se pintaba como la misionera de Dios, donde todo el mundo pagaba sus viajes, ¿no? Como una persona muy sacrificada, ¿no? Muy sacrificada. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que cuando alguien se enteraba de quién era, lo condenaba al infierno, como este joven que tal vez se opuso a su criterio. Y también los misioneros que estaban en Norteamérica, una oportunidad trajo una misionera norteamericana que la amaba. Ah, ese es otro punto del narcisista. Se engancha de una persona que lo ama y después lo Pues sí. bota y lo patea. Y me dijo, yo digo, ay, ¿cómo está tu maestra después de cierto tiempo? Ella no es mi maestra, ella se extravió, la verdad. Entonces ya era uno extraviado, dos extraviados y ella firme. Y la última palabra antes de irse esta mujer con su familia, yo respiré porque yo recuerdo que ella dijo, pocos serán los llamados, como muchos los llamados, pocos los escogidos. Ella tuvo un sueño donde muchos la seguían y había un paredón donde aquellos que no la seguían se quedaban en el paredón. Y yo recuerdo de respirar, yo ojalá me quede en el paredón. Gracias por quedarme en el paredón. Esto era una alucinación, tal vez, o era una mentira para seducir a las personas. Claro, usando lenguaje vagamente bíblico, porque no es lenguaje, pero usando un lenguaje vagamente bíblico, ¿verdad? Para, primero, otorgarse un protagonismo completamente desfasado, ¿no? Fíjate, esa palabra, yo tuve una visión donde mucha gente me seguía. Eso está raro, hermano. El centro, si vamos a hablar de fe y de religión, Creencias. la iglesia cristiana, católica, la que sea, el centro de la iglesia es Cristo, no un pastor, ni un profeta, ni un líder, ni un maestro, es Cristo. O sea, ya esta persona se está adjudicando un protagonismo que llama mucho la Ahí está lo atención. patológico, porque ellos se creen dioses, Ujú. ¿ok? Es esa figura de autoridad para su fin, para sus necesidades. Exacto. Entonces, cuidado con estos líderes que se adjudican mucho protagonismo, se adjudican de repente como escenarios un poco poéticos, cinemáticos, como este de Yo tuve un sueño donde me sigue. Bastante cinemático y dramático, no son muy Dramático. dramáticos. Recuerda, Samuel, que la mayoría de las tendencias religiosas siempre vienen porque alguien me lo reveló. No voy a tocar aquí ideología por respeto, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención estudiando el comportamiento de muchos líderes religiosos que él tuvo una revelación. Y estudiando un poco, no vamos a mencionar con el respeto de que fuiste ateo agnóstico y yo profeso una fe en Dios, libre religiones, muchas tendencias religiosas, Dios me lo reveló. Y cuando estudié profundamente, y no voy a nombrar, muchas de esas creencias religiosas o estos líderes han tenido alucinaciones, han tenido un diagnóstico, muchos han convulsionado. Entonces, ¿quién me dice a mí Hay uno en particular que tenía un eh, un contexto? contexto de estafador, era conocido como un estafador. Exactamente. Entonces, esto es en general. Como psicólogo, usted tiene que apostar a la salud mental. Usted no puede ir a una iglesia creyendo que usted va a ser sano y salvo. No. Esto se debe a la fe que usted practica en un Dios. En este caso, yo creo en Dios. Pero no es el hombre. Y el hombre no te puede mover. El hombre no puede cuestionar tu proceso. Es solamente Dios. Y lo veo actualmente en las consultas. Tú sabes que me ha tocado ver pastores abusadores sexuales, narcisistas. Me ha llegado gente herida de iglesias. Y por eso es que no me quieren en muchas iglesias. Y lo digo con respeto, mm, no me jacto de eso, pero si esa experiencia con esta líder
me permitió ver todo lo que se mueve, aquí estoy. Porque mi intención como profesional de la salud mental es que esa persona que llega a mi consultorio tenga salud mental, tenga bienestar y no esté marcado por un hombre estafador, narcisista, psicópata y malvado, porque no es mi intención. Entonces, por eso es que no es que soy la voz de todo, no, de los 2 o 3 o 4 que llegan a la consulta, y siempre soy constante. No sé si recuerdas aquella oportunidad que me llegó una víctima de abuso sexual por un miembro de una iglesia y el pastor le dijo que orara por él. Completamente irresponsable, ilegal, la palabra no es ilegal, pero eh, completamente al fuera del marco No, de la actuación legal. y totalmente está fuera de lo legal, porque Y el, or- pastores, líderes, psicólogos, curas, que alguien le confiesa que está en peligro o es víctima de abuso, debe denunciar. Tú me has visto llamar, vamos a llamar a un abogado, vamos a llevar a la policía ya. Entonces, ¿cómo los líderes narcisistas los ponemos en eminencia? Por falta de conocimiento y por poner la vista en el hombre. por- Tenemos criterio, tenemos un pensamiento, no nuble el pensamiento. Para finalizar esta frase, un pastor, un líder que diga, abandona tu criterio, déjalo ahí afuera del altar, eso es una manipulación, porque Dios te hizo con un criterio, ¿ok? Entonces no podemos ser seres estúpidos, tontos y simples, porque vamos a ser engañados. Perfecto, perfecto. Y bueno, de engaños, las figuras de autoridad pueden estar llenos. Y Totalmente. no solamente estamos hablando de figuras de autoridad en iglesias, también en un trabajo, en los trabajos te puedes topar con un narcisista, una persona que hace cosas completamente ilógicas, aparentando algo que no es. Esto puede ocurrir en todos lados. No ¿Dónde podemos no normalizarlo. podemos normalizarlo? Además de las iglesias, obviamente, ¿dónde vemos? ¿A dónde se sienten atraídos los narcisistas? Los menos encubiertos, los más bravos, los más valientes. ¿A dónde los vemos que se buscan posicionar? Hay una, lo mencionamos anteriormente, hay una clasificación o hay una estadística, mejor dicho, en iglesias, centros militares, política, psiquiatras, psicólogos. Y también, esto es un estudio más o menos reciente, unos 10 años para acá, en los puestos de cocina, los chefs. Como Mm, chef he visto cosas. Entonces, claro, porque es un puesto de autoridad y puedes manejar a las personas. exacto. Y hay una especie de alimento para el Constante, egocentrismo. totalmente. Hay un protagonismo, hay una posición, hay un título, un cargo. No soy el señor tal, soy el doctor tal, Fulano de tal. doctor fulano de tal. Que eso no quiere decir que los honoríficos no tengan No, un para valor, por nada. supuesto. Pero siempre hay como ese enfoque en mírenme. Y otra cosa que quería resaltar y que quería que hablaras un poquito de eso es esa propensidad, porque eso no lo hablamos en el anterior, esa propensidad que tiene el narcisista a causar revuelo, a causar drama, a vivir como perennemente en un drama, en una novela, como que si la vida de ellos es dictada por Leonardo Padrón, con respeto al señor Leonardo Padrón, que no tiene nada que ver con esto, pero eso, como que si su vida es un drama perenne, ¿no? Claro, porque recuerda que donde hay caos, hay personas manipuladas. Donde hay caos, hay dolor. Entonces ellos viven en constante caos porque es una insatisfacción también contigo mismo. Entonces, imagínate, si alguien evita hay gente que dice, yo evito el conflicto, una persona sana, Yo saludablemente evito el hablando. conflicto. Sí, totalmente. Estas personas se alimentan de esto. O sea, es como su combustible, Sí, donde él es la víctima. donde él es el centro de atención. Por eso es el tema de que ellos siempre como que buscan arruinar los cumpleaños, arruinar las navidades, ¿sí? Sí, importante. Yo lo vi mucho en el ejercicio, lo veo en el ejercicio. Y mi esposo en el cumpleaños número 3 de mi hijo, se enfermó, gritó, lloró, acabó con la fiesta. Porque no es el centro. No es el centro de Entonces atención. yo necesito ser el centro. Arruinan las fiestas. Y yo siempre le digo a los pacientes, hace esto, arruinó las fiestas, tiene el tema con la comida, con el área sexual. Ajá, eso Es otro, otro tema supermercado. otro temazo y salió un poquito a relucir con lo que estábamos hablando. El narcisista, y bien lo vimos, porque fíjate que esta persona te difamó A diciendo, todos. diciendo cosas que no son, entre esas también dijo que eras lesbiana cuando no eras lesbiana. Y quizás esto probablemente le pasó a todos los que estaban allí. Y es porque esta persona tenía una dualidad donde probablemente tiene conductas o tendencias o desea
pero lo evita. Y esto es algo común que me has Sí, contado con los narcisistas claro, que en secreto, usualmente en secreto, viven una sexualidad alterna, pero lo tapan a toda costa. porque si hablamos del trastorno, está ubicado en un trastorno de personalidad e identidad. Entonces, ¿qué quiere decir? No todos los homosexuales, con el respeto de los homosexuales, no estamos cuestionando esto. No, no, eso no tiene. Son narcisos, no, no quiere decir que los homosexuales son narcisistas, pero esta gente, como tiene un trastorno de personalidad, Samuel, imagínate que estas personas tienen la mente torcida, volteada. Entonces, cualquier cosa, si ellos dicen, a mí muchas chicas me dicen, mi esposo me engañó con 20 personas, con 20 mujeres. Esa persona ahí tiene un tema. Y después dice, le descubrí, porque lo he visto, que tiene un amante masculino. Pero este hombre es el más machista y que se ha acostado con 200 personas. Ahí Sí, está. el más machista y el más homofóbico. Y el más homofóbico, igual las mujeres. Entonces, ¿dónde está ubicado? En el trastorno de identidad. No tienen una identidad sólida. No saben quiénes son. No saben quiénes son. Si a nosotros nos cuesta saber quién somos. Y buscan que tú sepas menos quién eres porque te dañan la personalidad, te dañan la identidad por completo, perdón. Bueno, fíjate, ha sido un tema muy complejo y ahora vamos a tocar quizá la parte más dolorosa. El trauma que te dejó esta persona, el daño que te dejó esta persona. Me afectó profundamente el quién soy. Bueno, siempre digo que tengo síndrome del impostor, caí en un cuadro depresivo muy grande. Eh, me costó, me costó creer quién soy. Y me cuesta mucho cuando alguien me dice, y gracias esposo, porque al estar bienvenido en mi vida, viniste también a reconstruir eso. Sabes que muchas veces puedo disfrutar algo o alguien me dice un cumplido y no me lo creo. Esta persona me dejó eso. Sin embargo, tu ayuda y la ayuda de los seres que me aman, me hacen tocar tierra y decir lo valioso que soy. Y siempre digo, el tratamiento fue Dios mostrándome quién soy. Y obviamente mis colegas que me ayudaron en el proceso, mi psicólogo, porque atacó totalmente mi entidad. Recuerdo una parte de mi psicólogo muy querida, cuando yo le conté de esta persona y cuando a veces hablamos de esta persona, sus ojos se encienden de justicia y de rabia. Y esta persona siempre me dice, tú no eres lo que ella dijo. Y esta es mi frase que la aplico para mis pacientes y la aplico para mí. Ella no me robó. Yo a veces sonrío con mis logros o me logro ver porque el problema o el trauma es que tú no te logras ver. Te nubla quién eres. Y ayer conversaba con un colega, yo me estaba tomando un café y yo por un momento, yo dije, ya va, dame un tiempito porque me estoy disfrutando este café y me estoy disfrutando quién soy. El psicópata narcisista te va a dejar que no disfrutes quién eres, ni reconozcas quién eres, porque él va a falsificar tu identidad y va a proyectar y sembrar en ti lo que él es. Actualmente sé que ella no me robó y si en estos momentos me está escuchando, te invito a que si en ese porcentaje, el 7%, existe la posibilidad que te arrepientas, huye por tu vida. Y esta es la frase que le digo al narcisista. En ese instante que tú crees que Dios te puede rescatar, pide perdón por todos los daños de las víctimas, pero estas víctimas se levantaron y tú sigues estando en el fango con una mente torcida. Y eso es muy importante porque estoy como haciendo la conexión aquí. Fíjate que hay una especie de transmisión. Es como un virus. Porque, ¿qué pasa? La forma en la que me lo estás describiendo, el daño, el tipo de daño que deja, el daño en la víctima y en el victimario está ubicado como en el mismo sitio. Estas personas tienen un gran conflicto con su identidad, por eso el llamar la atención constantemente. Y el daño que dejan lo dejan en la identidad también. Entonces es como un virus de transmisión Ujú. por contacto. Por Te contacto. contagian, te contagian. Ellos tienen unos síntomas y te contagian la enfermedad que te deja otros síntomas muy similares, muy similares. Es decir, tú como víctima tienes problemas de identidad, no logras verte, quizás porque ellos no se ven tampoco. Por eso el constante llamado de atención hacia sí mismo, el rodearse de personas Lo nutran. que lo nutran,
rodearse de personas con talento para chuparle los talentos, para robarles, ¿verdad? ¿Qué opinas tú de esto que te estoy dando? Bueno, primero estoy admirando y orgullosa de tener un hombre a mi lado tan brillante, porque lo que acabas de decir es extremadamente brillante. Es brillante lo que estás diciendo y es un buen ejemplo. Es una contaminación y lo que ellos no tienen, ¿ok? Te lo- Lo tienes tú en lo positivo y lo malo de ello lo ven en ti. Entonces es una enfermedad de transmisión. Nunca van a estar satisfechos con ellos Nunca. mismos. Siempre van a necesitar una Qué víctima. lamentable. Entonces, No quisiera estar en la mente de esta gente. entonces un buen mensaje aquí para cerrar esto vendría siendo ese. Por mucho que intentaste robar, no lo lograste. Sigues vacío y esta persona a la que intentaste robar está cada vez más llena. Excelente. Excelente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá Entre Mentes. Fue bastante heavy el episodio de hoy. Les agradecemos por haberlo visto. Les agradecemos que estén pendientes porque este próximo episodio también promete bastante. Va a estar un poco más relajado. Vamos a hablar de parejas. Muy importante también. Le damos las gracias a AprendeStream, nuestros productores, y por supuesto a Bicafé también por prestarnos el sitio nuevamente. Amate A Infusiones. Amate Infusiones también. Muchas gracias a Amate Infusiones y a Belu Accesorios. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias por vernos. Por favor, recuerden darle like, seguirnos y estar pendientes para el próximo capítulo. Gracias, Samuel, por ser tan brillante y ayudarme en la recuperación de mis pacientes. Gracias por comprenderme en todo este proceso. Ha sido clave en mi proceso de sanidad y gracias a ti estoy creciendo también como profesional y como ser humano. Eres brillante. Te respeto. Te amo, mi amor, gracias.